Hola amigos, bienvenidos al canal, bienvenidos de nuevo a una nueva entrevista presencial. Hoy tenemos el honor de que, nos ha invitado a su casa, a su local. Como podéis ver, estamos con Miguel Soro, ciclista profesional, el setavense de Xàtiva de 1976. Ciclista profesional, hizo carrera tanto en nuestro país como en Portugal sobre todo y en Italia, y actualmente es pintor. Nada, Miguel, un placer visitarte aquí a tu casa, a Xàtiva, y darte las gracias por la acogida. El placer es mío de que te hayas brindado a visitarme aquí en mi estudio, que ya has visto que está atibacado de cuadros y de un poco de todo, pero que os recibo con mucho cariño. Sí, una entrevista un tanto diferente, un tanto especial, ¿no? Distinta a las que solemos hacer, por aquello de que vamos a fusionar un poco el tema del deporte con otro tema, con otra temática como es la pintura. Hay que decir que también es especial. Desde aquí le quiero mandar un saludo a Pascual Orengo, porque él ha sido el que nos ha ayudado a contactar con Miguel, y también porque es especial porque Miguel va a abrir el ciclo de entrevistas de la familia U-Level para Cycling, que como sabéis somos sponsors de ellos, ¿no? Y ellos nuestros, tenemos esa colaboración, y Miguel va a abrir ese ciclo porque Miguel es una parte fundamental de esa familia de U-Level, porque junto con Pascual, con Vicente Oso, pues son piezas fundamentales de ese proyecto tan bonito que hay, ¿no? Miguel, me gustaría empezar hablando de ti. ¿Cómo ha sido esa transición que has tenido del maillot al lienzo, ¿no? Y del pelotón a la paleta, ¿no? Nunca mejor dicho. Si te dijera ahora la palabra meta, ¿piensas en una línea en el asfalto o en el último trazo de un cuadro que estás terminando? Cuando me dices la palabra meta, pienso en una meta de ciclista, porque es como me siento, ¿no? Yo empecé a correr a los 9 años y mi pasión siempre ha sido el ciclismo. De hecho, hoy me he inventado un poco mi carrera para seguir vinculado a este deporte que tanto me apasiona y que hoy me permite viajar siguiendo la actualidad del ciclismo, acompañando con un poco lo que es mi obra hoy, ¿no? Que ya hemos comentado que acompaño a carreras tan importantes. Acabo de llegar ahora de la Tirreno Adriático, suelo acompañar a la Vuelta a la Comunidad Valenciana, pero he puesto en el Mundial de Wollongong, en Australia, en el Giro, en el Tour. Y encantado de eso, ¿no? De poder vivir de mi hobby. Sí, porque hay que destacar que Miguel acaba de llegar de Italia y está haciendo el esfuerzo de atendernos, porque vino ayer. Estamos grabando el día después de San José, y nada, él tiene una agenda un poco agitada con esto de las exposiciones y demás, pero nos ha hecho un hueco, y encima aquí en su casa, ¿no? ¿Cómo se pasa de la bicicleta a los pinceles? ¿Hubo algún sprint o fue un cambio a contrarreloj? Fue un cambio a contrarreloj. De sprint no, era una cosa no meditada, pero que el mismo camino me fue llevando. Yo, cuando corría en mis años de amateur y de profesional, ya pintaba, pero paisaje, ¿no? Era un poco donde me refugiaba después de los entrenamientos. Siempre me ha gustado pintar en la calle con compañeros que también tenían la misma pasión, pero un poco como mi hobby, ¿no? Como mi vía de escape a los entrenamientos, a las competiciones. Fue cuando terminas tu carrera deportiva que en ese momento no piensas en otra cosa que en correr, ser ciclista, y cuando terminas es un momento un poco complicado, ¿no? Y yo me refugié en la pintura y empecé a pintar sobre mi pasión. Ya no competía, pero cambió mi pintura, dejé un poco el paisaje de lado y me centré un poco en el ciclismo. Y así fue un cambio, poco a poco, pero cuando me di cuenta ya estaba muy metido en este tema del ciclismo. Sí, porque hay que decir, para la gente que no te conozca, sobre todo fuera de la Comunidad Valenciana, que tú haces pinturas de acrílico, una mezcla acrílico collage, ¿no? Sobre todo haces la temática de ciclismo, ¿no? Coges recortes de prensa, ¿no? De revistas, ¿no? Y a partir de ahí ya empiezas a pintar, ¿no? Explica un poco cómo es esa práctica. Sí, es un collage total. O sea, yo parto de un dibujo previo, el ciclista o el momento que quiero plasmar me lo encajo en un esbozo de dibujo y empiezo a pegar artículos de revistas, sobre todo de ciclismo. Todo lo que encuentras
dentro de una obra es de ciclismo, ¿no? Entonces, por ahí detrás tengo camiones de revistas que primero siempre me las he ido comprando, catálogos de las ferias o de las tiendas, y ahora pues amigos que las tienen y me las dan para que les dé una segunda vida, ¿no? Al final es eso, ¿no? Ir pegando, porque yo probé varias técnicas antes de llegar a esta, pero esta le encontré como más fuerza, más garra y me divertía más. Entonces empecé a pegar unas revistas y a pintar encima, dejando que se vieran cosas que me gustaban, y al final es eso, un juego, unos efectos que la misma obra me sorprende a mí. Yo no sé por dónde voy a salir cuando empiezo un cuadro, pues es un poco también un poco al azar las revistas que voy encontrando y un juego de casualidades, ¿no? Que fluya un poco la cosa, ¿no? Sí, sí, y la verdad es que pues es muy bonito pues encontrar en una obra, en los fondos, artículos o fotos de otros ciclistas y bueno, descubrirlo con el tiempo. Tengo casos de amigos que tienen obra que al año de tenerla han descubierto una foto o un manillar que estaba al revés o una bici que no habían visto, y para mí que una obra te sorprenda con el tiempo pues es algo que me gusta. Y bueno, yo me ha dicho un pajarito, porque esto, claro, no nace del día a la mañana, ¿no? Nada más te retiras, no dices, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a pintar, ¿no? Tú ya, me ha dicho un pajarito que tú ya tenías una afición hecha, porque como tú bien has dicho antes, empezaste en el tema de las bicis, unas escuelas ciclistas con 9 años, ¿no? Te montaste a las bicis, y tú luego estuviste compaginando, tú la afición de pintar siempre la has tenido, ¿no? Porque sé que estabas pintando, aquí en Xàtiva trabajabas en Sanchis, ¿no? Una tienda de bicicletas, ¿no? Sí. Que incluso las pintabas, ¿no? Y demás, ¿no? Y bueno, por la mañana entrenabas, ¿no? Y luego te ibas a trabajar, y por la tarde ya tenías clases de pintura. O sea, quiere decir que tú siempre has tenido esa afición, sí. Y además en el trabajo también pintabas las bicis. Quiere decir que siempre has estado un poco ligado un poco a la brocha, ¿no? Bicis yo no he pintado, bici físicamente no he pintado ninguna. O sea, ¿No? yo he trabajado en Sanchis como comercial, vendedor, vendiendo las bicis y tal, pero algunas veces me lo han propuesto de pintar los cuadros, pero... Pues yo tenía entendido que sí que habías llegado a pintar alguna bici, algún cuadro... No, nunca he pintado cuadros. Sí que es verdad que yo iba a clases de pintura de paisaje. El ciclismo te hace muy competitivo. Yo empecé, pues, bueno... Cuando digo cuadro me refiero al cuadro de la bici. Sí, al cuadro de la bici yo de momento no he pintado ninguno, tampoco... Sí, no es algo que te llame, ¿no? No, es muy pequeño y no sabría qué hacer ahí. No sé, en cualquier caso, tú cuando salías de trabajar y cuando ya habías entrenado y todo, te ibas a hacer clases de pintura, ¿no? Dice que tú siempre te ha gustado este mundo. Sí, siempre me ha gustado. De pequeño siempre he sido muy creativo, y cuando, ya te digo, cuando corría los primeros años de amateur, pues empecé a ir a clases con un licenciado en Bellas Artes, que es un pintor de Xàtiva, que es José Ramón Blesa, muy bueno. Y él te enseña unos conceptos, y entonces el ciclismo, que te hace muy competitivo, empiezas a querer ir a concursos de pintura rápida y a crecer como pintor, pero aún eres ciclista, ¿no? No le das la importancia porque es tu hobby. Es después de dejar el ciclismo cuando cobra fuerza la pintura y has hecho unas clases y empiezas a preocuparte por hacer unos cursos de composición o de retrato, de paisaje, a reforzar un poco tus debilidades y a crecer como artista. Bueno, y dicen que cada ciclista tiene un estilo, ¿no? Escalador, rodador, sprinter, ¿no? Si lo trasladamos al mundo de la pintura, ¿qué tipo de pintor dirías que eres? ¿Cómo te describirías? Me describiría como un pintor expresionista y apasionado y, no sé, bastante resolutivo. Me veo las cosas bastante fáciles y no me hago así, no me complico mucho la vida. A veces en concursos pues, haces unas manchas, unos trazos rápidos y yo sé por dónde voy, ¿no? Porque tengo anécdotas con cuadros que a lo mejor no me gustan y los he girado al revés para pintar otro paisaje. Claro, eso es un lío monumental, porque si no sabes lo que tienes entre manos, como no ves la obra que estás haciendo hasta que ese punto que lo que estás pintando supera lo que hay abajo, eso es un lío, pero es un momento muy mágico. Cuando empiezas a ver y lo de arriba empieza a ganar lo de abajo, eso me encanta, es una pasada. Y además de ciclismo, ¿no? Y de temática deportiva,
como has dicho, también haces paisajes, ¿no? Pintas paisajes. ¿Cómo lo compaginas? Quiero decir, o cuando pintas algún paisaje, ¿lo haces para un poco cuando te quieres aislar del ciclismo? O cuando te atascas en algún cuadro de ciclismo y quieres despejarte y cambiar de temática? ¿O va fluyendo, va surgiendo? No, es precisamente lo que has dicho tú. Es un poco para desempalagar del ciclismo, para cambiar un poco de aires, y a veces hay cuadros de ciclismo que ese, por ejemplo, está ahí y no lo he terminado, pues se te quedan un poco ahí trabados, ¿no? Entonces, en vez de estar mirando por dónde salir, o me doy una vuelta en bici o me pinto un paisaje y cambias un poco de tema, ¿no? Y te ayuda un poco a refrescar y empiezas con más ganas lo que se te había quedado trabado. El paisaje me encanta, el paisaje lo hago siempre en el sitio, o sea, es algo que estamos acostumbrados aquí en Játiva con un grupo de pintores que somos Aire Lliure Art, a salir a la calle porque transmites más, ¿no? Y sientes ahí el paisaje. Y respirar aire puro, ¿no? Sí, es algo que un paisaje de una fotografía a mí no me encuentro a gusto. Me he acostumbrado a pintar en la calle y es como lo hacemos al aire libre. Uh-huh. ¿Y cuál dirías que ha sido tu mayor obra? Una victoria en el ciclismo, porque sé que has ganado, por ejemplo, alguna etapa en Portugal, ¿no? O una pintura que te haya marcado especialmente. Para ti, ¿cuál ha sido tu verdadera, tu mayor logro, tu mayor obra? ¿A una etapa de estas que has ganado en Portugal, o a un cuadro en especial? No he ganado grandes carreras. Es verdad que he ganado carreras en todas las categorías que he corrido, pero no le doy la mayor importancia a las carreras que he ganado. Yo cada vez estoy más convencido que mi carrera ha estado un poco enfocada ahora saber lo que se siente en cada momento, encima, debajo, en una caída, en un sprint, encima de una bicicleta, y poder transmitirlo en mis obras, ¿no? Lo que has ganado o has dejado de ganar, eso es una etapa que pasa y al final está la persona, ¿no? Uno puede ser muy campeón, pero si después no hay una persona detrás, puedes ganar lo que quieras, que para mí lo más importante es la persona, ¿no? Y es eso, yo estoy convencido de que mi carrera ha sido, y la he disfrutado al máximo, pero eso, me ha enseñado a enfrentarme a una obra, a viajar y no tener problemas con los idiomas, por ejemplo, tener amigos en todas las partes, que es algo para mí fundamental en el recorrido que estoy haciendo. Y es eso, no, te diría más bien una obra que una carrera, lo que es mi mayor victoria. Uh-huh. Bueno, también me gustaría decir, que no quede, que no se pase por alto, que en la mesa que estamos haciendo la entrevista podríamos decir que es un cuadro también de Miguel, y además aquí tenemos agua que nos ha brindado Miguel, también son unas tazas que ha hecho él, también con sus cuadros, y bueno, que no solamente haces cuadros de pintura, sino también haces tazas que quedan muy, muy chulas y muy elegantes, y de hecho, como digo, estamos puestos, nunca mejor dicho, en situación con una mesa que es un collage también, ¿no? Un cuadro. Esto es una paleta, es una mesa de playa, pero es la paleta donde yo mezclo los colores. La utilizo siempre en la calle cuando pinto concursos o paisajes, o ciclismo, pero cuando estoy pintando en la calle, ¿no? Aquí sí que tengo mi paleta un poquito más alta y más rígida, pero cuando sales a pintar a la calle o pintas en alguna carrera, como ahora hablábamos de la Tirreno, o en la Vuelta a la Comunidad Valenciana, que también suelo trabajar todos los días en directo, pues llevas una paleta de estas que de hecho han estado expuestas, por ejemplo, si la ves está aquí firmada, en una de las exposiciones que hice cuando volví de Australia aquí en Játiva, muy chula, en 3 sitios diferentes, en el museo, en la Casa de la Cultura, en las 2 salas más importantes. Y el que estaba organizando la exposición conmigo me pedía algo diferente, o algunos dibujos o algunas cosas. Digo, pues mira, tengo las paletas que son como obra abstracta, ¿no? Que tienen ahí un sabor y han estado incluso expuestas. Y las tazas, nada, las tazas es una obra que yo pues plasmo aquí, pues tienes como un detalle con algún amigo, o bueno, es algo diferente. Uh-huh. Bueno, y ¿sabrías decirme, recuerdas cuál fue tu primer cuadro? Una vez ya ya esto es oficial, te lo tomas en serio, voy a dedicarme a esto, voy a intentar ganarme la vida
en esto de la pintura, ya has acabado el ciclismo. ¿Recuerdas cuál fue tu primer cuadro? Por decirlo de algún modo, con el que empiezas a facturar o a ganarte la vida. O no tiene por qué ser de temática de ciclismo. ¿Cuál fue el primer cuadro que tú hiciste que ganases dinero con él? Ganar dinero con él, bueno, pues... O simplemente, ¿cuál fue tu primer cuadro? Mi primer cuadro fue al final empiezas un poco copiando a los maestros y hice un cuadro de Dalí que ahora lo veo y lo tengo en casa de mi madre donde tenía mi primer estudio y es gracioso porque entonces no tienes ideas de composiciones y hay figuras, ¿no? Y entonces hay una figura muy grande, al lado hay una pequeñita así que parece que está justo al lado, pero debería de estar a 2 kilómetros porque el tamaño... Son cosas que me gusta recordarlas porque no tienes idea, ¿no? Pintas un poco impulsado por la pasión. De ciclismo, el primer cuadro que pinté, de hecho... ¿Cuál fue el primer ciclista que pintaste? El primer ciclista que pinté fue Pascual Montparler, el padre de Montparler, que recientemente, bueno, era el seleccionador nacional hasta hace muy poquito y es el organizador de la Copa del Mundo de Benidorm y de la Clásica de Jaén. Hice un cuadro de su padre y de hecho todavía no utilizaba la técnica de collage, pinté como pintaba los paisajes, ¿no? Antes pues me gustaba que la pintura chorreara y esa fue como mi primera obra de ciclismo. A partir de ahí empecé ya a poner collage y a pintar siempre una obra más monócroma, más grises, porque yo empecé un poco encantado con esas fotos en blanco y negro de Coppi, de Bartali, ese misterio que tienen esas imágenes de antes. Y empecé así, con ciclistas vintage, diría yo. Mi colección empezó así. De hecho, aún trabajaba en Sanchís y empecé y por ahí había algunos cuadros que yo vendía bastante barato, pero a mí me parecía que era mucho dinero. Es verdad que ahora pues una obra mía cuesta bastante más y creo que la doy barata. Pero bueno, pasa esa fase que vendes un cuadro en 500 euros, te cree que es un atraco y ahora hay obras que en 3.000 euros me sabe mal darlas, ¿no? Digo, ostras, creo que cuesta más, pero bueno, que es eso, que es una evolución que tienes que pasar y crecer. Uh-huh. ¿Y cuál consideras que ha sido tu mejor pintura? ¿O cuál es tu obra que la has terminado y tu satisfacción ha sido más plena? Arriba en el salón tengo 2 cuadros que siempre que los he sacado en exposición siempre tenía un nudo en el estómago por si alguien me los quería comprar, que es un retrato de Luciano Berruti, que fue un gran amigo mío que ya falleció, era la imagen de la Heroica en Italia, y es un retrato muy limpio y me encanta, ¿no? Ya no por la pintura, que para mí es muy buena, sino por la persona que es, y ese ya decidí que no lo iba a sacar más de casa, porque si no lo quieres vender, ¿para qué lo tienes que estar? Y otro, un tríptico que tengo arriba, en el año 50, Coppi ganó la París-Roubaix con el maillot campeón de Italia. Para los italianos es algo, ganar la París-Roubaix con la tricolore que dicen ellos, es un momento mágico, ¿no? Y la obra esa a mí me encanta, es una obra en 3 piezas, que luego si quieres subiremos, te la enseño, que me pasaba lo mismo. Cuando la exponía, digo, como me pregunten y al final creo que es de las mejores obras que he hecho. Y muchas más que hay por ahí que al final has vendido y luego te arrepientes, pero yo vivo de la pintura y uno de los consejos que me dio nuestro maestro aquí en el paisaje era que no nos podíamos enamorar de la obra, ¿no? Que teníamos que vender porque vivíamos de eso. Pero bueno, esas 2 obras podía decir que son 2 de mis favoritas, no me atrevo a decir que sean las mejores. Aquella de allá de Coppi, de Bartali, que es una técnica diferente y tiene un color y una mirada, también me gusta mucho y creo que va a pasarle lo mismo, va a subir arriba y ya no sale de ahí. ¿Y cuál ha sido el cuadro más caro que has vendido y por cuánto, si se puede decir? Pues he vendido, me suelo mover alrededor de 3.000 euros la obra, lo normal, pero es verdad que he vendido en Italia una obra que se pintó ahí en directo y era una obra bastante y muy pensada, ¿no? Y se vendió en 5.000 euros y he vendido hasta en 7.000 en Australia, pero bueno. El récord, el tope, podríamos decir 7.000 euros. Sí, pero tienes que llegar a Australia, tienes que enviar el cuadro allí, entonces si empiezas a descontar todo eso... Claro. Pero bueno, si sobre 5.000 podíamos dejarlo ahí porque es eso.
O sea, hay unos gastos hasta llegar allí que también incrementa el precio de la obra, ¿no? Pero eso, 5.000 euros es un poco la obra que es mucho dinero para mí. Yo soy un tío muy humilde que viene desde... Es verdad que hay pintores que venden, no sé si conocéis a Rafa Macarrón, que también ha sido ciclista y está vendiendo, creo que de 200 a 400.000 euros el cuadro. Son cifras que marean, ¿no? Pero yo me encuentro muy cómodo en esa franja y yo quiero llegar al ciclista, no al galerista no sé. Yo pinto para el ciclista y esos precios a mí me satisfacen mucho y creo que todos pueden llegar, no es una cosa que digas es imposible de que compre esto, ¿no? De una manera o de otra, el que quiera un cuadro mío, hablando conmigo, siempre lo va a poder comprar, porque el ciclismo es un deporte muy noble y el que me compra a mí es un ciclista, yo sé que no va a fallar, entonces hago pues formas de pago y lo arreglo lo mejor que pueda para que el que quiera tener una obra mía pueda tenerla. Y tú puedes vivir perfectamente de esto, ¿no? Que si no tienes que tener otro trabajo aparte. No, yo llevo 10 años viviendo de esto. Yo cuando dejé el ciclismo y ganaba 1.000 euros justitos al mes, es una carrera muy corta y tienes que ganar dinero en poco tiempo. Y pues trabajé en el yeso, trabajé cogiendo naranjas, hasta que encontré el trabajo en Sanchís y trabajaba allí. Y desde hace 10 años que terminé estoy dedicado en exclusivo a la pintura y puedo vivir de la pintura. No quiero hacerme rico, pero vivir de un hobby para mí es ya una cosa impresionante. O sea, yo no tengo la sensación de trabajar. Es verdad que hablando con Padre y mi mujer, pues me dice que trabajo mucho y es verdad que siempre estoy de viaje y moviendo la obra porque al final tienes que estar en los sitios. Ahora he ido a Italia y he vendido alguna obra, pero es que me suele pasar que al año que viene me escribe uno que vio esa exposición, que no lo compró ahí, pero que se le quedó ahí y quiere comprar la obra, ¿no? Para mí es muy importante estar en el sitio, atender a la gente, pinto en directo y ven cómo nace una obra. Y eso, ¿no? Trabajo mucho, pero no tengo la sensación de trabajar, porque estoy viajando, estoy viendo carreras y estoy pintando, que es mi hobby, pues imagínate. Y bueno, ya me has respondido antes un poco, pero bueno, exceptuando o aparte de esos, mi siguiente pregunta era ¿qué obra no venderías por nada por nada en el mundo, ¿no? Por cualquier cifra que te ofrecieran, por todo el dinero del mundo, ¿qué obra no venderías por nada del mundo y por cualquier cifra que te pusieran encima de la mesa? Antes me has hablado de los cuadros que me has mencionado que tienes arriba, ¿no? Pero además de esos cuadros, ¿qué cuadro no venderías por nada del mundo, aunque te ofrecieran el oro y el moro? Pues no vendería un retrato que tengo de mi hija, que estuvo expuesto en la exposición de la que hemos hablado después de Australia, porque eran diversos, era un poco todo, ¿no? Mis paisajes, mis ciclistas y mi todo, ¿no? Ese es el que no vendería. Los otros que me encantan, a ver, si la cifra es una cifra, al final uno pues todo tiene un precio, ¿no? Pero es verdad que esta obra que es el retrato de mi hija, pues no la vendería porque le tengo un cariño especial, porque la verdad es que está muy conseguido y lo tengo en nuestra habitación y me transmite mucho. Es una obra muy sencilla, muy simple, pero a veces esa sencillez es la que a mí me gusta, ¿no? Yo pienso eso, que un cuadro... además utiliza una frase que es en su sencillez radica su belleza, ¿no? Que esas obras que tienen tan poco y dicen tanto son las que más me gustan y esta es una de, bueno, la que no vendería. Claro, eso ya ni por todo el dinero del mundo. Eso, no. Bueno, quería preguntarte por Gimondi, ¿no? Que firmó un cuadro tuyo tan solo 3 meses antes de fallecer. ¿Cómo guardas ese recuerdo? ¿Cómo me podrías contar esa anécdota? Imagino que lo guardarás con especial cariño, ¿no? El simple hecho de que una figura como él te lo haya firmado y además de eso, al poco tiempo muera, pues tienes que darle un valor, imagino que sentimental enorme, ¿no? Gimondi fue un ciclista muy bueno, muy bueno. La gente que no sabe mucho de ciclismo, a lo mejor, pero fue un ciclista, un campeón como la copa de un pino. Yo he tenido el placer de conocerlo, tengo mucha amistad con su hija y otro amigo
eran los que compraban mi obra. Mira, aquel retrato que tienes allá, ese es Enzo Pancari, que bueno, desgraciadamente ha fallecido no hace mucho, y era un enamorado de Gimondi. De hecho, ese cuadro con la firma lo tiene ahora su mujer, porque lo compró él. Porque sí, yo no le doy importancia que lo firme, sí, el hecho de que te lo firme un ciclista así es algo... Pero bueno, este hombre que continuaba a comprarme cosas de Gimondi, claro, ahora porque esté firmado, pues se lo vendí como si no estuviera firmado. No le di en ese momento la importancia, pero la verdad es que es una historia chula lo que pasó ese día. Estábamos en la Toscana, en Marciano de la Chiana, que se hace una carrera muy chula, que es la Chianina. Siempre ya no es carrera, es una marcha retro con las bicicletas antiguas que tengo por ahí. Y iba a estar Gimondi. Y yo no tenía ningún cuadro de Gimondi. Entonces, hablando con el organizador, digo, lo pintamos aquí en directo y le damos ahí un poquito de glamour. Y entonces apareció Gimondi. De hecho, fue el primer ciclista que me firmó un cuadro. Ahora es verdad que tengo de Moser, el otro día firmó Van Aert. Y entonces yo le puse el cuadro para que me lo firmara por detrás. Y el tío se puso delante y lo firmó en un sitio que, bueno, quedaba genial. Y fue una anécdota muy bonita. Y, bueno, el ciclismo me ha permitido conocer, pues, gente como Gimondi, las nietas de Bartali, los hijos de Coppi. Tengo muchísima amistad con Francesco Moser, que tienes un cuadro ahí que está precisamente firmado por él. O sea, me ha llevado a sitios que yo digo, buf, si esto me lo dicen de pequeño yo no me lo hubiese creído, que yo iba a estar hecho una paella en casa de Moser. No es que hemos comido juntos en un bar, ¿no? Es que he estado en su casa cocinando. Son cosas que a mí me llenan de satisfacción, ¿no? Llegar a codearte con esta gente. Claro. Sí, precisamente te iba a preguntar por Francesco Moses, ¿no? Te iba a preguntar cómo era, ¿no? Así en la cercanía, ¿no? Y también porque me consta que tienes una buena amistad con él, incluso has llegado a dormir en su casa, ¿no? Y a comer con él en su propio domicilio, ¿no? Como tú bien has dicho, un arrocito, ¿no? Una paella, ¿no? Sí, fue otro campeón, ¿no? Ese fue un ciclista campeón del mundo, ganador de 3 París-Roubaix consecutivas, batió el récord de la hora. De hecho, el año pasado estuve exponiendo en México, en el Shimano Fest, y se cumplían 40 años de su récord en México. Y entonces le propuse al organizador del evento de hablar con Moser por videollamada y que la gente pudiese ver en el festival esa llamada, ¿no? Y bueno, fue un momentazo. Lo llamé y él estaba en el Giro, digo, este me va a aparecer aquí con calzoncillos por el hotel porque me lo conozco, pero bueno, el tío pareció bien. Y tuvimos una videollamada súper chula, que además lo hice desde el stand de Benotto, que una de las bicicletas con la que él compitió e incluso batió el récord de la hora, ¿no? Y bueno, 1000 anécdotas que ahora mismo en la Tirreno hemos estado juntos. Él era el invitado especial de la exposición. Siempre nos gusta invitar a un campeón, pues atrae a la gente y nos acompaña. Y precisamente he estado la semana pasada con él allí. Bueno, y si tuvieras que, volviendo un poco, pero sin dejar la pintura de lado, volviendo un poco a tu trayectoria como ciclista, como deportista, si tuvieras que pintar un cuadro que resumiera tu carrera ciclista, ¿qué veríamos en él? No sé, pues... Ostras, qué pregunta más chula. No sé, tal vez pintaría alguna contrarreloj, porque es una prueba muy complicada, son pruebas cortas, mi carrera tampoco fue larga, yo estuve 3 años de profesional, era un ciclista bastante, se me daba bien la contrarreloj y no sé, por resumir algo, como fue una carrera corta haría una contrarreloj. Pues estuviste 3 años, ¿no? 2 en Portugal, ¿no? Y 1 en Italia, ¿no? Con un equipo que era italo-búlgaro. Italo-búlgaro, sí, el equipo Miche, teníamos sede, todo en Italia, pero el equipo pues estaba en la Federación Búlgara, pues entiendo que habría menos gastos de licencias y de cosas del estilo, ¿no? Pero a nosotros nos dio una oportunidad muy bonita de correr en Italia, de aprender otro idioma, y a mí me sirvió como trampolín, porque allí empecé mis primeros contactos a empezar a hablar en italiano, y hoy es donde más éxito tiene mi obra y donde más exposiciones hago y donde más obra vendo. Y la verdad es que fue un año, yo ya no
se puede decir que ya no sufría como un ciclista y era como mi transición al artista. Yo empecé ya a disfrutar casi más de los entrenamientos, viendo los paisajes de Toscana que sufriendo o haciendo series, porque sí que es verdad que en Portugal, pues el primer año pasas a profesional, gané 2 etapas al sprint, con ciclistas de la calidad de Traversoni, que venía a ganar en el Tour, en el Giro. El año siguiente empiezas a ganar metas volantes, que eran muy importantes para el equipo, y no encuentras un equipo mejor o un mejor contrato, y al final te vas un poco apagando, ¿no? De amateur también me costó mucho pasar a profesionales. Yo estuve en el Mundial Junior en el 94, que fue el primer mundial que ganó España, ¿no? Que ganó España en fondo en carretera con Miguel Morrás. Fui uno de los integrantes, de los 6 españoles que defendimos por España en el Mundial. Casi que teníamos una oferta para pasar muy joven a profesional con el Santa Clara, como ahora están pasando. Yo creo que eso hubiese cambiado mi carrera, ¿no? Si llegas muy joven y empiezas a curtirte ya en un equipo que te cuida y que sabe de tu potencial, pues cambia, ¿no? Pero ese equipo desapareció, tuve que seguir corriendo aquí en el Sodexo y luego pasé al País Vasco. Ganabas etapas, sí, en el circuito montañés, en la Vuelta. Sí, porque a ti te hubiese gustado hacer carrera en España, ¿no? Porque realmente lo de Portugal y lo de Italia ha sido porque, bueno, era lo que surgió, ¿no? Sí. No fue buscado, quiero decir, era la oportunidad que había en ese momento, ¿no? Claro, a todos nos hubiese gustado pasar en un equipo Movistar, o entonces era Banesto, o en una 11, o en otros equipos, aunque no fuese España en Italia, pero equipos de una entidad seria. Al final, pues encuentras un hueco en Portugal y tu sueño es correr en profesionales y pasas. Y la verdad es que está bien. Con ese equipo corríamos Vuelta a Madrid, corrimos Vuelta a Asturias, corríamos la Vuelta a Portugal, era una vuelta muy importante. O con el equipo Miche que corrimos Vuelta a Polonia, Vuelta a Eslovenia, Vuelta a Suiza, Trofeo Matteotti, carreras muy importantes. Pero yo ya no estaba por la labor de sufrir mucho, ya era más un pintor, y de hecho ese fue mi último año como profesional. Uh-huh. Sí, y bueno, tú lo has mencionado, precisamente te quería preguntar por quizás uno de los momentos más álgidos de tu carrera como ciclista fue ese Mundial Juvenil, ¿no? En el 94, ¿no? En Ecuador, porque además, como tú bien has dicho, la importancia de que fue la primera vez, ¿no? que la selección española lo ganó, ¿no? Esa prueba de fondo de carretera, porque además me consta que arrasasteis, ¿no? Lo ganasteis y bien ganado. Sí, el seleccionador Quique Carrera nos hizo una táctica para que todos tuviéramos nuestras oportunidades, ¿no? 18 años y todos eran muy buenos y no vas a sacrificar a uno para que gane otro. Entonces nos planteó una carrera muy, muy bonita, ¿no? Yo me metí en la primera escapada de salida y estuve un montón de kilómetros escapado porque no podía haber llegado esa fuga, ¿no? Es una categoría junior, no sé, es diferente, no es como ahora que está todo tan controlado. Y al final, cuando quedaban ahí 2 vueltas, era un circuito muy duro, atacó Morrás como estaba planeado, a mí ya estaban a punto de cogerme, y se escapó Morrás y pudo llegar a la meta, y luego en el sprint de un pequeño grupo, Eladio Jiménez hizo tercero, o sea que 2 españoles entre los 3 primeros. Fue una pasada y la experiencia brutal. Estuvimos un mes concentrados en Ecuador porque corríamos a 3.000 metros de altura. Claro, hay que aclimatarse. La dificultad añadida, ¿no? Sí. Necesitas aclimatarte a esa altura y entonces viajas un mes antes para entrenar allí, que el cuerpo se aclimate, porque los primeros días salíamos a entrenar y subías un repecho y te ahogabas, ¿no? Esto no puede ser. Y claro, te falta el oxígeno, no hay oxígeno ahí. Y fue una experiencia increíble, estar un mes con Lastras, con Mancebo, con Morrás, con Eladio, con Fenollosa, que es el otro valenciano que corrió con nosotros aquel mundial. Hicimos una piña y nos lo pasamos genial y pudimos conseguir el oro para España. Para España. ¿Coincidiste en tu etapa de amateur? ¿Llegaste a competir contra Alejandro Valverde, puede ser? Sí, él era un poquito más joven que yo, pero corría en el Kelme amateur y en algunas carreras
Hemos coincidido, sí. ¿Y ya qué, se le veía. ¿y qué tal? Tú decir, más allá de como ciclista, que ya apuntaría maneras, ¿no? Sí. ¿Llegaste a tratar con él? ¿Cómo es él? Sí, hemos corrido muchas carreras juntos y había un trato de amistad. Estábamos en equipos diferentes, pero al final un chaval que tenía mucha clase ya desde joven y luego lo ha demostrado, ¿no? El ciclista que ha sido campeón del mundo, ha ganado todas las carreras clásicas, no sé, un campeón y humilde, que es lo que a mí me gusta. Después de terminar su carrera. Y bueno, y prácticamente hasta el otro día estaba corriendo, o sea que se ha retirado hace nada, hace poco. Nada, y yo creo que él está a un nivel para seguir compitiendo, pero claro, ya a una edad, pues la verdad es que, no sé, igual, no sé si le habrán recomendado retirarse. Yo sé que si él compitiese estaría ahí arriba todavía. Ahí arriba. Ahora, pues nada, desearle suerte en su nueva etapa como seleccionador, a ver si siga bien, y nada, para mí ha sido un gran campeón y por ahí tengo algunas de sus obras. Él tiene en casa obras mías que le regaló Ángel Casero a través de la Vuelta a la Comunidad cuando fue campeón del mundo, y alguna otra obra más tiene de algún trofeo de la carrera de la Vuelta a Valencia. Bueno, en bicis eras un velocista, ¿no? Eras un tío que eras muy rápido, que además las contrarrelojes te se daban bien, ¿no? Pues eras un experto a contrarreloj, ¿no? Eres un contrarrelojista. ¿Eres igual de rápido a la hora de terminar tus obras? ¿Qué tardas aproximadamente en terminar una obra? Soy más rápido terminando obras que... Yo como ciclista era un tío rápido, pero no era un sprinter puro. A mí me pulieron un poco en Portugal porque no había un sprinter, y entonces como que te preparan un poco psicológicamente porque no hay un tío más rápido que tú en ese equipo y tienes que ser tú. Pero yo siempre he sido un tío potente, ¿no? En crono y grupos pequeños he pasado la montaña pues sufriendo, pero luego entras bajando, y al final sí fui un tío rápido, pero la verdad es que para la pintura soy más rápido, soy más resolutivo. ¿Qué tardo en pintar un cuadro? Cada cuadro es un mundo. Cada cuadro es un mundo. Yo puedo tardar en un cuadro un día o una semana, o hay ese cuadro que lo empecé en Benidorm en la Copa del Mundo y ya en 2 meses y está ahí sin terminar. Cada cuadro no te sé decir lo que tardo, es lo que aprendes a hacerlo en un día, por ejemplo. Yo he cogido cuadros en un día y lo empiezo aquí por la mañana y por la tarde, ostras, lo he terminado. Porque todo fluye, los papeles que vas encontrando cuadran, pegas una pincelada y queda en el sitio, no tienes que estar removiendo nada, y son esas obras que hablábamos en su sencillez radica su belleza, ¿no? Pero bueno, una obra puede tardar 3, 4 días, que es lo normal, porque tú la manchas, la dejas ahí, te pones a otra cosa y pasas, lo miras y ves cosas que no estabas viendo cuando lo estabas pintando. A veces te metes tan profundo en un cuadro que no ves lo sencillo, ¿no? Y es cuando te lo dejas ahí al lado, que pasas por aquí, miras la obra, uy, mira, es esto. Es lo que no veía ayer y estaba tan claro, ¿no? Y eso, no te sé decir una... Sí, cuando se te queda un cuadro así que no terminas de cogerle el hilo, cuando lo ves es como decir, ostras, tienes esa espinita, ¿no? Clavada, ¿no? Te da rabia, ¿no? Un poco, ¿no? Sí, pero cada cuadro yo creo que tiene su momento. Ese está ahí porque no ha llegado su momento, y cuando el día que sea su momento yo lo cogeré y lo pondré ahí en el caballete y lo terminaré. Al final pues le vas dando también un poco prioridad a obras pues que tienes a lo mejor encargadas y hay una fecha porque van a celebrar algo y quieren regalar un cuadro tuyo, bueno, y al final le vas dando prioridad a eso, ¿no? Pero cada cuadro tiene su momento y cuando le llegue, pues lo terminaré. Me decías fuera de cámara, antes de empezar, que estás innovando, ¿no? con nuevas técnicas, ¿no? En la pintura, ¿no? Sí, tengo ahí algunas obras bastante pop art, es con una rejilla que tengo de puntos y me hago una base de puntos, de colores bastante vivos y pinto encima. Entonces crea un efecto que a mí me gusta, y por ahí he hecho algunas obras más que están gustando, y que pues hay gente que le gusta más este pop art, diríamos, o hay gente que le gusta más el collage. Pues llegas un poquito a más gente, yo también me desempalago y tengo otro camino, y sí. Uh-huh. Y bueno, y volviendo a los cuadros que has pintado de leyendas del ciclismo, has pintado muchas leyendas del ciclismo que ya has nombrado, otras que no
que no hemos mencionado, pero que también las has dibujado, las has pintado, ¿no? ¿A quién te falta por plasmar en un lienzo? ¿Hay alguna leyenda del ciclismo que aún no hayas pintado, que aún no te hayas atrevido o que te cause especial respeto de decir, ostras, ya llegará su momento, como tú has dicho, que los cuadros tienen que tener su momento, y cuando me vea inspirado lo haré porque quiero que salga bien como se merece su leyenda que es? Sí. Hay un par de ellos que tengo muchas ganas y que no sé cómo aún no lo he hecho, que por ejemplo uno sería Angelino Soler, fue un campeón valenciano que fue el más joven en ganar la Vuelta a España. Este es un pintor, un ciclista al que tengo muchas ganas de pintar y que por unas cosas u otras pues se me ha ido atrasando. Y el otro es Jean-Pierre Montserrat, que fue un ciclista belga que murió siendo campeón del mundo con 20 o 21 años. Y siempre me queda esa duda porque este iba para campeón fuera de serie, ¿no? Y pum, su vida se truncó así, murió en un accidente en carrera vestido de campeón del mundo, apenas había ganado súper joven, y a mí siempre me queda esa espina de dónde podía haber llegado un tío como Jean-Pierre Montserrat, ¿no? Y lo empecé el cuadro, pero lo tengo por ahí, ahora mismo no sé en qué rincón, y cuando le llegue el momento, pues esa es una de las obras que quiero y tengo muchas ganas de pintar. Polémicas aparte en cuanto al dopaje y demás, ¿a Lance Armstrong lo has pintado? De momento no lo he pintado, pero no por el dopaje, no sé, no me ha venido ahí, para mí no sé. De momento no te ha dado la curiosidad, ¿no? O te ha dado de dibujarlo, ¿no? Pinté un cuadro de Pantani que salen los dos desde atrás, muy bonito, en una imagen que van los dos en el tour. Sí que es verdad que ahí sí que lo pinté, pero no... De momento no he pintado a Lance Armstrong, pero... Sí, porque no te ha nacido, ¿no? Porque De momento no me ha nacido, pero sí que lo pintaré, porque ha marcado una época y al final, pues sí, un poquito de lío ahí detrás, pero... De hecho, ahora estoy preparando, no sé si esto lo debería de decir, pero estoy preparando una exposición muy gorda en Estados Unidos con Trek, con la marca Trek, y él competía con esta bici, ¿no? Entonces tengo que ver hasta qué punto ellos quieren tener eso en la exposición o no, pero a mí sí que me gustaría y creo que algún día lo pintaré seguro. Bueno, pues a ver si esas personalidades de las que estamos hablando, que aún no has pintado, podemos pronto verlas plasmadas en un lienzo de los tuyos. ¿Cómo te gustaría que te recordaran más en el futuro, dentro de unos años, como el ciclista o como el pintor? Como el pintor, artista o como lo quieras llamar, porque sí, el ciclista y la persona. Para mí es fundamental la persona, o sea, eso lo tengo muy claro. Pero bueno, que a mí me recuerden como artista, que vean una obra mía y sepan de quién es sin ver la firma, eso para mí es bastante importante. Ya pasa, cuando ves una obra mía, el collage y el ciclista y tal, le identifican enseguida que es una obra mía y te reconocen por ese estilo, ¿no? Entonces, crear ese estilo a mí pues es algo que me satisface. Y bueno, ciclistas hay muchos y muy buenos, y uno más. Yo he tenido la oportunidad y la satisfacción de correr en profesionales, de pasar por todas las categorías, de conocer gente sufriendo en la bici contigo, que al final haces una amistad diferente, ¿no? Creas un vínculo con los amigos. De hecho, mis amigos, que tengo muchos, son ciclistas. O sea, es que pasa el tiempo, pero es tu amigo. Yo ahora viajo por todo el mundo y me encuentro un ex compañero mío y ahí tengo casa, y ahí tengo coche, y ahí tengo todo. Y es lo que me gusta, porque al final vas a un sitio y estás tú ahí solo en un hotel, pero cuando ves que alguien te espera y que te lleva a comer con la familia y que te enseña cosas que el turista no ve, pues al final es eso, ¿no? La persona y el artista, por la pregunta que me hacías. Sí, tú realmente estás disfrutando más de tu faceta, de tu profesión de pintor, más que disfrutaste en su día de ciclista, ¿no? Yo como ciclista disfruté mucho. Yo no tenía otra idea en la cabeza que ser ciclista. O sea, yo empecé ilusionado de niño, quería ser ciclista y fui ciclista. Y no me arrepiento y me encanta.
Pero después la vida me ha llevado por otros caminos que cada vez pues, me gustan más. Derroteros, ¿no? Sí, y cada vez me gusta más y cada vez estoy más satisfecho y me siento ciclista. De hecho, salgo con la bici esta algún día a pasear, pero eso sí, siempre despacio. Ahora me gusta disfrutar del paisaje y de la bicicleta en otra manera, ¿no? O las clásicas, te vistes de época y es un viaje en el tiempo y me gusta moverme en esas pruebas heroicas o quianinas, que son pruebas vintage. Bueno, la siguiente pregunta, me imagino, atisbo tu respuesta y me imagino cuál va a ser tu contestación, pero te la tengo que hacer porque la tenía pensada. Si tienes que elegir entre correr un Tour de Francia o exponer una exposición de tus cuadros, por ejemplo, en Louvre o en cualquier otra exposición de prestigio, ¿qué eliges? ¿Correr un Tour de Francia o una gran vuelta o exponer en una gran plaza tus cuadros? Pues buena pregunta, hombre. Ahora todo lo pasado diría exponer en una gran plaza, ¿no? Pero es verdad que sí que me hubiese gustado pues correr alguna de estas, el Tour por ejemplo. Pero bueno, no me llegó esa oportunidad y no me siento insatisfecho por no haber corrido, la verdad. He expuesto en sitios muy importantes, he expuesto en el Museo de Bellas Artes de Pau, que habían obras del Greco, de Goya, de Rivera, que es un pintor de Játiva aquí, el Españoleto, muy bueno. Pero bueno, para contestarte a la pregunta te diría que exponer en un Louvre o aquí en el Guggenheim de Bilbao, que se estuvo hablando, cuando el Tour salió de Bilbao hace 2 años, se estuvo hablando y digo, como eso pase, eso va a ser un... ¿Y por qué no? Algún día a lo mejor pueda pasar, ¿no? Diría sí, exponer en un sitio así, en un monstruo de estos. ¿Y un sueño que te gustaría en cuanto a tus cuadros se refiere, en cuanto a tu profesión, algún sueño que te gustaría que se cumpliera en un tiempo, en un futuro, algo que te haga especialmente ilusión? A mí me gustaría, pues, bueno, lo estoy haciendo de viajar por todo el mundo, pero exponer un poquito por Nueva York, que parece que sea la cuna un poco del arte, ¿no? O ir a ferias como Arco, que es donde un poco se mueve el arte a nivel... Pero tampoco sé hasta qué punto, no sé, porque eso va más en galería, ¿no? Y yo hablábamos de que me gusta más tratar con el ciclista, con la persona. Pero bueno, un sueño, por ejemplo, podía ser ese de exponer en Nueva York, por ejemplo. O por ejemplo, ¿no te gustaría que uno de tus cuadros estuviera en algún museo, pues como en Reina Sofía o en algún museo importante de España? Sí, eso también estaría guay, la verdad. También estaría chulo, ¿no? Eso estaría chulo, pero eso yo no sé si lo veré, no creo que lo vea. Eso suele pasar cuando ya te mueres y a lo mejor tu obra vale o no vale, ¿no? No lo sabes. Entonces, si tiene que llegar, pues que llegue, y si no, pues yo estoy disfrutando al momento, que es lo que he aprendido del ciclismo y de la vida, ¿no? Vivir el día a día, disfrutar de cada cosa que haces al máximo y para adelante. Bueno, Miguel, estamos llegando ya al final, pero no me gustaría que nos marcháramos sin tocar 2 temas que considero que han sido bonitos en tu trayectoria y en tu carrera como pintor. Qué decir, en 2023, ¿no? Que contaron contigo, ¿no? Para que fueras el autor del cartel oficial de la Volta a Cataluña, ¿no? En la edición 102, que fue hace 2 años, en 2023, te eligieron a ti para que fueras el autor de ese cartel oficial, ¿no? Que con anterioridad otros grandes pintores tuvieron el honor y el privilegio también de pintarlo, ¿no? Y a ti te han metido también en esa terna y te estás codeando con ellos. La verdad es que sí, la verdad es que es algo que la Vuelta a Cataluña ha cuidado mucho, que es que cada año un artista diferente haga un cartel. Y hay un elenco de pintores ahí brutal, ¿no? A mí me lo propusieron, me llamó el director de la carrera y me lo propuso. Yo le dije, pues sí, claro que sí, pero tampoco sabía dónde me estaba metiendo, ¿no? Y un día me dice, dame tu dirección y te mandaré un poco lo que se ha hecho hasta ahora. Vale. Me llega ese álbum de piel que te he enseñado ahí con todas las postales de todos los carteles que se han hecho y empiezas a ver ahí pintores como Tapies, como Miró, como Barceló, y entonces te coge un poquito de vértigo, ¿no? ¿De dónde me he metido yo solo que no sabes dónde?
Y bueno, pero al final yo tenía que hacer por lo que yo hago todos los días, ¿no? Pintar un cuadro enfocado en esa carrera y gustó mucho. Hicimos una presentación en Barcelona precioso del cuadro y le dieron una importancia brutal. Y luego vas a Barcelona a ver la carrera y ves todas las calles engalanadas con tu pintura, porque por todas las Ramblas, por toda la Diagonal, en las farolas estaba el cartel de la Volta a Cataluña. Fue una de las cosas más importantes que he hecho, y de hecho la obra la tengo por ahí porque un periodista me recomendó que me la escondiera, que de aquí a unos años era un boleto premiado de lotería. Digo, pues ahí enterrada está debajo de esos cuadros hasta que veamos qué se hace con ella. Quizás sea una de las cosas que más te congratulan, ¿no? Y que más te hayan satisfecho desde que pintas, ¿no? Desde que contarán contigo para Sí. ese... La verdad es que fue algo muy chulo y le dieron una importancia muy bonita, y estar pues en ese álbum con pintores de esa talla pues es muy importante. Otra de las cosas que he hecho y me siento muy, muy a gusto es el homenaje a Fausto Coppi en el 100 aniversario de su nacimiento. En 2019 se cumplían 100 años de Fausto Coppi. Fausto Coppi en Italia es un mito, ¿no? Es algo increíble. Fui yo el encargado de hacer la exposición del centenario de Fausto Coppi en el Museo de Alessandria, que es la capital de la región del Piemonte donde él nació, y pinté 50 cuadros de Coppi, se hizo un catálogo brutal. Fue una exposición que, bueno, el Allestimento que dicen ellos, colgaron los cuadros en una escalera, algo fuera ya de un nivel muy, muy alto. Esa ha sido una de las cosas también más importantes que he hecho. Uh-huh. Y bueno, y también ha sido importante, y ya para terminar, ¿no? Que también en 2023, ¿no? Pintaste el cuadro del ganador de la 75 Volta, ¿no? A la Comunitat Valenciana. Uh-huh. Esto fue en... fue en el 2024. En 2024, el año pasado. En el 2023 también, lo que pasa que le pegamos al palo. Porque siempre, llevo unos años trabajando con la Vuelta a la Comunidad Valenciana haciendo el trofeo, que era una obra genérica, pero desde hace 3 años que, hablando con Concha Alcoy y Ángel Casero, pues les apetecía subir un poquito el listón y que la obra que se premiaba fuese el mismo ganador. Entonces, claro, es algo difícil porque no sabes quién va a ganar. Sí, te esperas al último día a ver quién sale de amarillo, pero por ejemplo hace 3 años salió de amarillo Chicone y ellos cambiaron un poco el recorrido y Chicone se quedó allí un poco solo, perdió la carrera a 2 kilómetros de meta. Y yo me quedé con el cuadro de Chicone allí pintado. Claro, tienes siempre un as en la manga y le entregas a Rui Costa, en este caso que ganó, pues el cuadro genérico que has preparado, ¿no? Pero después sí que la 75 edición, que eso fue el año pasado, ganó McNulty, y sí que lo pinté y quedó muy chulo y se le entregó el cuadro de McNulty, entonces es algo muy bonito. Uh-huh. Y este año ha ganado Santiago Buitrago y también tuvo el cuadro, que ese fue espectacular. Ese me gustaba a mí, ese me hubiese gustado que no ganara para quedármelo yo. Pero bueno, al final ganó y es muy bonito, es muy bonito. Además, aprendí una técnica nueva que me la enseñó Buitrago, porque cuando le dieron el cava de Murviedro, la obra estaba recién barnizada y tiró allí el cava y le cayó por el cuadro y empezó a chorrar allí. Yo estaba abajo del podio viéndolo y dije, mi madre, qué desastre. Pero lo pude recuperar cuando acabó el acto protocolario de los trofeos y limpiar en algunas zonas donde me molestaba eso y dejar las otras, y quedó guapo, ¿no? Y es una técnica que algún día voy a utilizar con el cava aquí en el estudio, a ver esos efectos que Buitrago me enseñó ahí. Y cuando dices que le dices al palo y que en 2023 no pudo ser, y ya en 2024, en la 75 aniversario, 75 Volta, se lo hiciste a Brandon McNulty, ¿por qué en 2023 le dices al palo? ¿Te refieres que, por lo que has dicho, ¿no? De que no estaba claro el ganador, o es porque el hecho de ser de pintar en directo es una presión y unos nervios añadidos y no te salieron las cosas como tú pensabas? No, yo me refiero a que yo no puedo pintar un cuadro en media hora. Entonces, cuando el tío gana y se ducha para ir al podio y tal, que pasa media hora, yo no puedo pintar eso. Claro. Yo lo tengo que pintar desde buena mañana y que me salga todo bien para acabarlo. Y yo lo pinté y lo acabé. Solo que el tío, cuando llegó, no ganó.
porque iba de líder. Normalmente en una vuelta por etapas, el que sale de líder el último día, con los equipos que hay hoy, de grandes campeones que trabajan para el líder y tal, suele ganar. Claro. Pero puede pasar que no, que es lo que pasó ese día. Entonces yo pinté el que yo y mucha gente creía que iba a ganar, la carrera terminó y no ganó, la perdió a 2 kilómetros de meta, pues no pudo salir a por Rui Costa, las diferencias estaban muy ajustadas y ganó Rui Costa. Entonces yo le di el palo, no, yo pinté el que yo creía que ganó, no, y no ganó. Pero, el que era lo previsible que ganara. Eso es como en los campos elíseos en Francia, quien llega normalmente a esa última etapa es el que gana. Es el que gana. A no ser que pase una catástrofe. En estas carreras más grandes sí eso está bastante claro, ¿no? Y esos equipos. Pero claro, en estas carreras más pequeñas de menos días y tal, son más locas y pueden pasar estas cosas, ¿no? Que la carrera va mucho más nerviosa y al final pues pasó lo que pasó, que en el último kilómetro la carrera se perdió en un plis-plas. El hombre pues no tenía el equipo tan grande, se suma que la vuelta añadió un puerto ese día que no estaba normalmente en las ediciones anteriores y al final pues Chicones perdió la carrera y yo me quedé con el cuadro pintado allí y le tuvimos que dar una alternativa a Rui Costa, otro cuadro pequeño que suelo hacer como trofeo, pero que bueno, que al final pues salimos del paso y fue casi positivo para mí porque Chicone ya era cliente mío y había visto el cuadro y luego lo compró él, así que me salió más o menos bien la jugada. Sí, esas carreras, como tú has dicho, son más cortas, ¿no? Y pues hay menos días, hay menos capacidad de reacción, tienes que decidir las cosas más rápido, ¿no? Y quizás no hay más nervios, ¿no? Porque son menos días de competición y si surge un contratiempo el equipo tiene que pensar una estrategia muy rápido, ¿no? E intentar corregir errores, ¿no? O en este caso ganar esa carrera, ¿no? Claro, en estas pruebas las diferencias son mínimas, la carrera se gana por escasos segundos, ¿no? Entonces es muy complicado y si no tienes un bloque muy sólido, como fue el caso aquel año del Trek, que es un gran equipo, pero no venía a lo mejor con los hombres que suele llevar para defender esas carreras, pues bueno, no tuvo la suerte Chicone de poder ganar la vuelta y fue Rui Costa, que para el palmarés de la carrera también es muy importante porque fue campeón del mundo y bueno, es un ciclista pues con una entidad muy seria. Sí, le da cierto caché y cierto prestigio a la prueba, ¿no? Como es más si cabe, ¿no? Porque ya tiene un caché, ¿no? La Volta a la Comunidad Valenciana, pero más si cabe que ganen estas personalidades, estos nombres con este prestigio y este caché, pues le dan esa repercusión a la prueba, ¿no? Como es la Volta a la Comunidad Valenciana. La verdad que sí, para mí es un gran honor pues estar colaborando con ellos ya unos años y que la prueba vaya creciendo aún más si cabe, ¿no? Sí, cada vez pues los trofeos se van consolidando, los ciclistas ya reconocen mi obra y bueno, me consta que Buitrago, que ha sido el ganador de este año, está muy contento con su trofeo. Y bueno, ya lo comentamos, la idea nuestra es que cuando termines tu carrera deportiva sea uno de tus trofeos favoritos. Pues bueno, Boro, Miguel, solo me queda que darte las gracias para despedir y cerrar esta entrevista. Gracias por tu tiempo, por el tiempo que te hemos robado, ¿no? A mí se me ha pasado súper rápida la entrevista, estaría horas y horas hablando contigo porque la verdad es que lo que haces es muy interesante y tu trayectoria tanto de ciclista como de pintor es envidiable. Nada, gracias por habernos acogido, por tu cercanía, por tu amabilidad y habernos acogido aquí en tu casa, en Xàtiva, en tu ciudad natal, en tu casa, en tu estudio, y desearte la mayor de las suertes tanto a nivel profesional como a nivel personal, que sigas creciendo en el mundo de la pintura y nada, y muchísimas gracias por todo, Miguel. Gracias a vosotros, para mí ha sido un placer recibiros así aquí en mi estudio y disculparte porque esta entrevista la teníamos programada
antes, pero creo que tiene mejor sabor así, pues no hay. Sí, más. porque la íbamos a hacer online, pero al final no pudimos cuadrar porque estabas en Italia. Y bueno, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Porque lo hemos grabado presencialmente, te he conocido en persona y encima aquí, qué mejor sitio que aquí en tu casa y rodeado de obras tuyas. La verdad que sí, pues queda dicho. Muchas gracias a vosotros. Y nada, chicos, a vosotros, a los que nos veis, a nuestros seguidores, deciros que esperamos que os haya gustado la entrevista con Miguel El Soro y si es el caso, darle un like al vídeo. Si queréis dejar algún comentario, incluso si queréis preguntarle algo a Miguel, lo podéis hacer con total confianza porque nosotros se lo haríamos llegar a él y si queréis preguntarle alguna cosa, como si estuvierais preguntándosela a él, nosotros se lo haríamos llegar y os respondería a él en la mayor brevedad posible. Y nada, y si nos acabáis de conocer o no nos conocíais o no estáis suscritos, pues os invitamos a que os suscribáis porque es totalmente gratis, a nosotros nos ayuda y nada, y además, pues bueno, si os suscribís, darle a la campanita porque tenemos, además de contenido relacionado como este con el ciclismo, pues con otros deportes. Así que nada, además esta es la primera entrevista del ciclo Un Level para Cycling y bueno, habrán más. Así que estar atentos al canal. Como digo, si os ha gustado el vídeo, darle like. Si queréis dejar algún comentario para Miguel o simplemente comentar la entrevista, nosotros encantados. Y nada, acordaros de suscribiros al canal y darle a la campanita porque así os llegará todas las notificaciones con bueno, todo el tipo de contenido que tenemos, que además de ciclismo tratamos otros deportes como baloncesto, como fútbol, como pádel, bueno, variedad. Así que nada, un placer, Miguel, encantado de conocerte y nada, que vaya todo fenomenal. Gracias. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.